Y ahora vamos a leer el texto en el que vamos a estar meditando esta tarde en el libro de Lamentaciones del capítulo 3, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, desde el versículo 40 hasta ya el fin del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a aves sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no tema. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues hemos leído esta última parte ya del capítulo 3, este largo capítulo, 66 versículos, que pues sigue en acróstico y sigue, por lo tanto, pues este orden del alfabeto hebreo. Y bien, hemos visto las dos partes principales también de este capítulo. Vimos la primera mitad, el primer tercio, hasta versículo 18 o así, en el que el profeta estaba hablando en primera persona y estaba pues de esa manera identificándose con los sufrimientos del pueblo. En la segunda parte que consideramos la semana anterior, estaba pues hablando ya digamos en primera persona del plural, el pueblo, nosotros, ¿no?, que habían recibido el castigo del Señor. Y bien, pues aquí, aunque no inmediatamente, desde el versículo 40 hasta el 47, sigue hablando de nosotros, no de yo, sigue hablando pues el nosotros, el plural, el pueblo, pero ya en la parte final, desde el versículo 48 al final, ya vuelve a hablar en primera persona yo. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Por lo tanto, pues sigue, vemos entonces esta estructura, ¿no?, esta forma del capítulo. Primero Jeremías habla yo, después en el centro del capítulo nosotros, el pueblo, al final de nuevo yo, y el yo pues en, digamos, representación del pueblo, se está identificando con el dolor del pueblo. Y a grandes líneas, en las dos partes principales que habíamos visto las semanas anteriores, en la primera, pues estaba describiendo el sufrimiento bajo la disciplina, bajo el látigo del Señor. Estamos viendo también, pues, en cuanto a esperar en la misericordia de Dios,
la parte central, esta parte que estaba pues insistiendo, cantando o celebrando la misericordia de Dios, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, la fidelidad del Señor al pacto, a sus promesas, por los cuales Él no se desentiende definitivamente ni para siempre del pueblo, sino que Él pues una vez ha consumado, llevado a cabo pues su disciplina, Él se vuelve de esta disciplina y se vuelve al pueblo, en gracia y misericordia. Ahora bien, esta manera de volver no vemos que sea tampoco algo automático, ¿no? Esta mañana estábamos viendo pues que la planta, la semilla plantada, pues crece, brota, crece, se reproduce, después va creciendo como árbol, después da ramas, da frutos, etc. En fin, hay un proceso, no es una cosa de un día para otro, no es algo por lo tanto automático, aunque veíamos esta mañana que lo hacía por sí misma, ¿no? Bueno, en todo caso no es algo automático, hay un proceso natural. Pasa igual también aquí con la restauración del pueblo. El pueblo está bajo la vara, bajo la disciplina del Señor. Está la misericordia de Dios y se está esperando en Él, esperando en la misericordia. Pero esta restauración no es tampoco algo automático, sino que es necesario también un proceso, o es necesario también, digamos, el ser entrado, sí, introducido en el proceso de la restauración. En el proceso de la restauración. Y todo comienza este proceso en el corazón, cuando el corazón ha sido pues tocado por el Señor, cuando las disciplinas del Señor han llegado a su objetivo, han cumplido su objetivo, y cuando pues hemos estado esperando en las misericordias de Dios, pues vemos que se da también una serie de pasos para que se cumpla esta restauración. Lo que en definitiva pues podemos ver aquí en estos versículos. Vamos pues a ir en grandes líneas viendo pues estas estrofas de 3 versículos en 3 versículos, que se sigue correspondiendo por lo tanto cada uno a una letra del alfabeto, comenzando pues los versículos 40 al 42, que se corresponderían con la letra nuestra N, ¿no? Nuestra N, no lo vamos a estar pues diciendo a cada momento, pero bueno, por situar el punto de partida, versículos 40 al 42, cuando dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú nos perdonaste. Entonces vemos esta restauración comienza por un reconocer el pecado, reconocer que la falta está en nosotros y bueno, pues eso requiere también escudriñarse, examinarse uno a sí mismo delante del Señor. Lo que dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Examinaos a vosotros mismos, nos dice en 2 de Corintios capítulo 13, si estáis en Cristo, si estáis en la fe. O incluso el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Pues recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, escudriña, ¿no? Escudriña. Haz un balance, mira tu historia, mira atrás, a dónde ha podido estar el fallo, a dónde ha podido estar el pecado, y bueno, pues entonces, una vez lo veas, no te quedes ahí, sino vemos, dice, volvámonos a Jehová. El dejarlo es como volverse a Jehová, es dar media vuelta en el camino en el que uno iba,
dar media vuelta para mirar al Señor, encaminarse al Señor, ir hacia el Señor. Es, por lo tanto, un llamamiento a examinarse uno a sí mismo, y el resultado es, por lo tanto, dejar el lastre, dejar el pecado que nos asedia, dejar aquello que nos estorba en el camino del Señor, dejar aquello que ha podido traer la vara de la disciplina del Señor para seguir adelante en la carrera que tenemos puesta por delante, ¿no? Puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, tal como dicen Hebreos en el capítulo 12. Bien, pues vemos en el versículo 43 al 45, hay también todo un reconocimiento de las cosas que el Señor ha ido haciendo. Todo lo que han estado sufriendo ha sido obra del Señor. Dice el versículo 43, desplegaste la ira, nos perseguiste, mataste, y dice, no perdonaste. Como también decía en el versículo 42, ¿verdad? Tú no perdonaste. Pasa también en el 43 igual, y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de nuestros enemigos. Está reconociendo, por lo tanto, que todo vino de la mano del Señor, y esto no, por lo tanto, no significa, no se corresponde a una queja, no es una murmuración, no está aquí expresando amargura contra el Señor. Es reconocer que esto viene del Señor, todo viene del Señor, lo bueno y lo malo. Recibimos del Señor lo bueno y lo malo no lo recibiremos, dice en Job, todo viene del Señor. De la misma manera que cuando hay tragedias, terremotos, catástrofes en la naturaleza, en la historia, de nada sirve, ¿verdad?, que eso ocurra, o ninguna utilidad o servicio nos toca a nosotros como hombres, si eso ocurre y dice, esto es las cosas que ocurren por sí solas, o por, causas naturales sin que Dios tenga que ver nada en ellas, ¿no? Este es el reflejo inconsciente que tenemos, ¿no?, los hombres, a intentar de esa manera, entre comillas, exculpar al Señor cuando ocurren todas estas cosas, porque, hay también una desafortunada tradición entre los hombres que, por situarla, darle una fecha aproximadamente, vendría más o menos de la fecha del terremoto de Lisboa. ¿Qué fecha fue? ¿En el 1600? ¿Cuánto? Bueno, en 1600 y pico. Entonces escribió Voltaire, ¿no?, aquellas obras en contra, o artículos o escritos, en el que un poco se reía, criticaba, censuraba todas las respuestas, digamos, religiosas a este tipo de catástrofe. Entonces es como si fuera una especie de tabú en el que los hombres no pueden pensar que estas cosas vengan de la mano del Señor también, y que sean expresiones también de su ira, y que sean anticipos también del juicio final, ¿no? El juicio final, que será también mucho más devastador y mucho más tremendo, ¿no? Una expresión de ira mucho mayor que en las que él ha podido ir mostrando a lo largo de la historia. Si bajo la vara del Señor, bajo la disciplina del Señor, no reconocemos la mano del Señor, de poco o nada nos va a servir a nosotros. Vemos el reconocimiento: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste, y dice, no perdonaste, ¿no? Y lo dice sin estar pensando si esto va a sonar muy fuerte o no, o va a chocar o no, porque de la mano del Señor viene todo. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Es el no del Señor. Dios dice, no te acepto, no estoy a favor de ti, no voy a recibir tus oraciones, no voy a recibirlas mientras estemos en este proceso, ¿no? Eso entre paréntesis. Pero en el momento actual o presente, uno está orando, uno quiere buscar del Señor misericordia, pero
respuesta es no, de parte del Señor. Pero bueno, continúa entonces esta palabra del profeta, y cómo se llega al final al sí del Señor. Versículo 46 al 48, pues está continuando con el tema de los enemigos, que pues se dejó al final del versículo 45, nos volviste en oprobio y abominación de nuestros enemigos. Ellos fueron entonces los ejecutores de la ira de Dios. Ellos han sido los instrumentos, ellos han sido pues aquellos medios e instrumentos que el Señor envió a su pueblo para ejecutar su juicio en ellos. Pero los instrumentos y los medios, evidentemente, no es que fueran justos en sí mismos. No es que ellos estaban haciéndolo pues para servir al Señor. No tenían eso en mente. Ellos estaban movidos por su propio pecado, sus propias concupiscencias y pasiones. Ellos seguían siendo idólatras. Ellos pues continuaban, por lo tanto, pues estando enemistados contra el Señor. Y no solo eso, sino que además al ejecutar esa ira contra el pueblo de Dios, pues su corazón se enalteció y se enorgulleció contra ellos, y pues se burlaban de ellos y pues lo tuvieron como en oprobio, dice, en vergüenza, en descrédito. Todos ellos, por lo tanto, se jactaron contra ellos, abrieron su boca contra ellos. Ellos pues vemos se ensoberbecieron contra el pueblo y por consiguiente también contra el Señor, contra Dios, porque el pueblo está en alianza, en pacto con Dios, y entonces eso también afecta al Señor. Y es de esa manera como el mal del pueblo, este juicio, al final afectó ¿a qué? Afectó incluso al Señor, a que el nombre del Señor ligado al pueblo en el pacto fuera tratado como si cualquier cosa. Es lo que dice pues sobre todo en el libro de Ezequiel, cuando habla el capítulo de que santificaré mi nombre que ha sido profanado entre ellos. Santificar el nombre, porque al recibir el pueblo la ira y el recibir el pueblo el juicio, ha sido tratado de una manera pues de la misma manera que el común de las naciones que estaban alrededor, paganas, y no se veía, por lo tanto, la diferencia entre su pueblo y las demás naciones. El nombre de Dios que estaba puesto en el pueblo fue de esa manera profanado, al ser puesto al mismo nivel que las demás naciones. Bien, pues entonces es tirando, por así decirlo, de este hilo en el que vamos a ir llegando entonces a la restauración del pueblo. Versículo 47, 46 y 47, pues está resumiendo la destrucción de nuevo. Los enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo, fueron para nosotros asolamiento y quebranto, resumen por lo tanto de la destrucción. Y versículos 48 al 51, vemos que está otra vez hablando de ríos de aguas echan mis ojos. Ya hemos comentado estas palabras de Jeremías, ¿no? Que también lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, las lágrimas de él por el pueblo. Entonces vemos que aquí vuelve otra vez a utilizar el yo, mis ojos. Él había sido, por lo tanto, testigo presencial, testigo ocular de esta desgracia del pueblo, de esta destrucción, y eso, por lo tanto, le toca lo más vivo, lo más íntimo. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento. Mis ojos, destilan y dicen, no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Hasta que, mientras que el Señor no restaura, mientras que el Señor no se vuelva a pueblo, mientras que el Señor no perdone el mal y nos vuelva otra vez y nos restaure y nos levante otra vez, no habrá para mí consuelo ni bien en esta vida. Y en los versículos, a partir del versículo 50
52 en adelante, nos encontramos con la petición de la liberación, sí. La petición de la liberación, la demanda al Señor de la liberación y por consiguiente también de la venganza de aquellos que han traído el mal sobre el pueblo. Versículos 52 al 54 está hablando, pues aquí otra vez decimos en primera persona: mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué, y dicen, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Ciertamente vemos en la experiencia de Jeremías aquí, pues que leímos también en el libro del profeta, ¿verdad? Cuando fue echado en la cisterna y fue sacado de ahí por Ebed-Melech con una soga de trapos viejos, etcétera, como vimos. Y bueno, pues aquí está hablando en nombre del pueblo. No es que aquí esté refiriéndose a su experiencia personal, sino que esa experiencia personal también vemos que está referida al pueblo, al conjunto del pueblo. Es como que la experiencia que tuvo Jeremías en la cisterna ahora pasase a ser la del pueblo. O podemos ver que Jeremías era el ejemplo vivo, ¿verdad? Lo que vivió Jeremías es lo que después iba a vivir el pueblo, que el pueblo iba a sentirse en una cisterna, en un pozo, y que de él no podía salir por sí mismo. Hasta el punto que decía, cubrieron las aguas mi cabeza y yo dije, muerto soy. Pero llegado a ese momento es cuando decimos, Dios que había dicho no, pasa a decir sí. Versículo 55 en adelante. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, desde el abismo, Salmo 28, desde lo profundo clamo en Salmo 30. Invoqué tu nombre desde lo profundo, y él oyó mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Y vemos cuando Dios dice sí, te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Tal como dice el Salmo 50, invócame en el día de la angustia, te responderé y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Cuando hayan venido sobre ti, pues males y calamidades por causa de las infidelidades y los pecados, cuando te veas sin fuerzas y sin poder salir de ellas, clama a mí en el día de la angustia, te responderé. Ya no diré más no. Si clamas y lo haces de veras, ya no me esconderé tras espesa nube para no oír tus peticiones. Clama a mí y yo me volveré a ti. Clama a mí y yo volveré. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y vemos pues que en esa situación, en esa, digamos, entre comillas, injusticia que trajo el juicio, que los enemigos de Dios se pongan por encima del pueblo de Dios, y no solamente eso, sino encima del nombre de Dios, y que estén pisoteando no solamente el pueblo de Dios, sino el nombre de Dios. Esa es la causa que se aboga, esa es la causa que se emplea delante de Dios para pedir que el Señor actúe, para pedir que el Señor obre, para librar al pueblo. Y es lo que dice ya a partir del versículo 58 hasta el fin. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimísme mi vida. Vemos, está hablando de la causa de Él. Ellos pues habían pisado, hollado con los pies el nombre del Señor. Y lo que le está pidiendo entonces es que le haga justicia. Defiende mi causa, versículo 59. Defiende mi causa. Los enemigos tuyos me están pisoteando. Están pisoteando tu nombre. Defiende mi causa, oh Señor. No permitas ese agravio.
No permitas ese oprobio que no solamente contra mí, sino contra tu santo nombre. No permitas al Señor esto. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos que contra mí se levantaron, dice, y su designio contra mí, todo el día. Veamos, siempre contra mí, desde el versículo 60. Pensamientos contra mí, maquinaciones contra mí. Los dichos que contra mí, pues dijeron, ellos pues se levantaron y pues hollaron al pueblo y al Señor del pueblo. Por lo tanto dice, dales el pago según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Y esto está en paralelo con tu maldición. La maldición de Dios, vemos, en paralelo al endurecimiento del corazón. Y esa es, por tanto, la mayor maldición que se pueda recibir. Que el Señor entregue a uno al endurecimiento de corazón por sus pecados. Que el Señor pues deje a uno en un corazón completamente insensible ante Él y su palabra. Su corazón como envuelto en grasa, insensible, con ojos para ver y no ven nada, con oídos que oyen pero que no escuchan ni entienden, no disciernen. Un endurecimiento del corazón que saben que están haciendo mal y sin embargo lo hacen y continúan adelante y no pues se vuelven de su mal camino, obstinados. Esto es realmente la mayor maldición que a uno le puede hacer o a uno le pueda venir, ser entregados al endurecimiento del corazón, por lo cual dice el Salmo 95 y Hebreos capítulo 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la tentación de Masá, cuando vuestros padres me tentaron y pusieron a prueba, por lo cual dije y juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No endurezcáis vuestros corazones cuando recibáis la palabra, cuando las estéis escuchando, porque eso sería pues la mayor maldición que uno pueda recibir, aunque al momento presente sea inofensiva, no duele, pero es la mayor maldición porque eso sella el destino eterno de las almas. Bien, pues vemos que es estricta justicia. En cuanto al pueblo de afuera, en cuanto a los paganos, en cuanto a los enemigos de Dios y su pueblo, el Señor les da conforme a la obra de sus manos. El Señor, por lo tanto, les entrega al endurecimiento de su corazón, les envía, por lo tanto, la maldición. Y eso es en respuesta, en pago, como dice, dales el pago, en estricta justicia, por lo que ellos han hecho al pueblo. Y esto no es así con su pueblo, porque con su pueblo el Señor pues trata en su misericordia que hemos visto, sus misericordias que son nuevas cada mañana, en su fidelidad al pacto, en su fidelidad a las promesas del pacto. Y el Señor, por lo tanto, no abandona a su pueblo para siempre, no los entrega al endurecimiento de corazón para siempre, porque lo que hace por medio de estas disciplinas es quitar el corazón de piedra para darles un corazón de carne que reciba la palabra y que no se rebele y se endurezca más. Y todo esto, por lo tanto, por gracia. Todo esto, por lo tanto, por su misericordia en el Evangelio, en el pacto de la gracia para con su pueblo. Y es de esta manera como vemos, esperando en su misericordia, del no de Dios se pasa al sí de Dios y a la restauración
no solo material, sino sobre todo espiritual del pueblo del Señor. Pues que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas y corazones.